Este personaje es Byte, este sirve, este no sirve, este decían que estaba roto y a mí no me funciona, y este decían que estaba pocho y en mi cuenta con tal equipo y tal personaje me hace todos los endgames a pesar de que todo el mundo dijo que estaba pocho. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cada personaje en cada distinto contexto no es exactamente igual en cada una de las cuentas? Hoy vamos a ver con este vídeo cómo poder identificar cuándo un personaje sirve en tu cuenta, cuándo no, cuándo cuadra, cuándo lo necesitas o cuándo algo que todo el mundo espera o parece estar roto resulta que a ti no te funciona para nada y la situación inversa. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda, posiciona el canal y ayuda mucho más de lo que pensáis. Gracias de parte del equipo del canal, tenéis 2 bendiciones lunares solo para ver el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si están comiendo, bienvenidos e invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción y pronto viene el live stream de la 6.6 con Nicole. Y vamos con cuándo saber si un personaje es Byte para tu cuenta. Bien, como he dicho al principio, cada situación es distinta. Y si bien en su gran medida Yahoda fue un dolor de narices para muchos, sobre todo para los que quisimos sacarla con full constelaciones C6, pero tiene alguna combinación decente, aunque no la mayoría, y pasó lo contrario con Iluga, donde en algún caso podía ser malo, pero a grandes rasgos y de forma general para la mayoría, sobre todo a C6, es best in slot y lo mejor para Zibai, ocurre y seguirá ocurriendo como el caso de Durin, que para algunos fue un claro skip, para otros fue indispensable, y ahora viene Nicole, que en algunos casos puede ser fuerte, en otros no, pero realmente tiene sus limitaciones y sí, es el Bennett 5 estrellas, pero es Bennett 5 estrellas para ciertas condiciones. Así que, ¿cómo saber si para tu cuenta un personaje es Byte o no es Byte? Vamos a separar dos grandes grupos. ¿Por qué? Porque en Genshin hay soportes y carries, utilizas 3 soportes y un carry por equipo, pero la mitad de los personajes son carries y por desgracia la gente sigue sacando más carries que soportes. No sé por qué, la verdad, pero bueno, es porque son muy bonitos y Hoyoverse sabe que eso psicológicamente vende y la gente quiere volver a todos los soportes carries y prácticamente menos Skirk nunca volvió a un carry de soporte, menos Skirk y Mabuika. Así que empezamos por los soportes. Los soportes son infinitos y los carries son temporales, pero los soportes sin alguno de los carries que pueden mejorar y soportear no sirven para absolutamente nada. Entonces, el primer contexto que va a ser fácil de identificar es si ese soporte va a upgradear y mejorar equipos que tú utilizas. Es decir, si ponemos el ejemplo de Columbina y Nicole, vamos a poner 2 ejemplos claros de soportes que van a englobar muchos equipos en el juego y que son recientes de esta nación y que Columbina va a reronear en la 6.7 junto a Sandrone. Si os gusta mucho Sandrone, hay un vídeo de Sandrone que está por aquí, ir a verlos, los recomiendo. Ya se ha filtrado el kit otra vez mucho antes de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque los números van en picado y Hoyoverse quiere publicidad y atención. Básicamente tienes que revisar dónde puede funcionar este soporte. Ejemplos, Columbina y Nicole. Columbina sirve para los 3 mejores equipos del juego, pero en muchos casos al menos tendrás un equipo de reacciones lunares con un carry lunar. ¿Hace falta Columbina como mínimo para ese equipo y que al menos tengas uno de los 3? Si te planteas tenerlo, sí. Si te planteas jamás sacar ni a Zibai, ni a Flinch, ni a Nefer porque eres el rey antimeta, la realidad es que podrías pensar en no sacar a Columbina y aunque se puede jugar de DPS en campo, aunque es muy bonita y aunque la campaña de marketing y el hype general de la comunidad fue espectacular, posiblemente sea una buena decisión que no saques a Columbina y te centres en otros equipos puros y completos que te falten y que seguramente la versión Prime de esos equipos, aunque no sea uno de los 3 mejores del juego, las reacciones lunares, completo ese equipo sea mejor que cualquier combinación que tengas con Columbina. Y el caso de Nicole es bastante similar. Nicole es un Bennett 5 estrellas que mejora a los 5 para abajo mejores equipos del juego, pero no a los 5 para arriba mejores equipos del juego, es decir, los 3 lunares
ni caso, a menos que tengáis C2 y Arma, que posiblemente sí pueda aportar algo a Flinch en vez de Sakarosa. A Mabuika puede que con C2 y Arma también la mejore, pero vamos a no contarlo porque C2 y Arma no es C0 y la mayoría tendréis C0. Pero de ahí para abajo mejora a Kimmich, a Barca, a Varesa, a Arlequino y si no recuerdo mal se me está escapando algún equipo, pero hay alguno más. Ah, bueno, los equipos de Durin en general y el Durin DPS si vais a jugar Durin DPS. Pues bien, ¿cuántos equipos de estos tenéis? Phil, yo juego Varese y juego Kimmich porque me encantan. Entonces Nicole es más importante que el ejemplo anterior de tener a Columbina en tu cuenta. Y aún así hay gente y todo este pre-lanzamiento de Nicole, donde mucha gente está diciendo, pues está rotísima, yo la quiero, o pues no es tan fuerte, pero los creadores de contenido la inflan. No, es que depende de tu situación. Y un soporte que hace lo mismo que hace Bennett, sin curar, que bufa incluso más, que tiene un techo muy superior con el tiempo y que puede hacer que 5 de los 10 mejores equipos del juego y bastantes más por debajo que vayan con ataque mejoren y que funcione a futuro porque da un bufo de ataque a todo el equipo y no solo a un personaje en campo, es un personaje valioso. Pero depende de tu criterio, tu contexto y tu cuenta. No es para todos, al igual que Columbina no es para todos. Entonces, estos son dos ejemplos claros de soportes, pero englobemos en que los soportes hay que saber qué es lo que tienes en tu cuenta, con qué sinergias quieres jugar. ¿Lo tienes prefarmeado o los sets se pueden prefarmear para que una vez llegue a tu cuenta puedas más o menos jugarlo? Cosa que suele ser una ayuda bastante grande. Y por último, y esta es la pregunta más importante, ¿es una mecánica principal en el juego que te falta a día de hoy? Ejemplo, reacciones lunares, que sería un muy buen consejo decir, al menos ten un equipo de reacciones lunares, uno de los tres, el que más te guste, pero al menos ten un equipo. Otra de las mecánicas es noctambulismo. Si no tienes el equipo de Mabuika porque por lo que sea, al menos ten un equipo de noctambulismo. El de Kimmich o el de Varesa son los dos techos del noctambulismo sin contar a Mabuika y llevan a Nicole. Entonces eso sería otro criterio para decir, ah bueno, pues entonces sí, necesito esto y hay que tenerlo muy 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 en cuenta. Ahora, vamos con los DPS porque esto es más complejo, más complicado y vamos a arrancar por el mayor problema que tienen los DPS, que es que duran literalmente un año. Sí, Phil, me encanta este personaje, quiero sacarle su equipo, meter un montón de constelaciones y dinero a través de Ludvar, exclamación Ludvar. Ludvar está aquí abajo, digo exclamación Ludvar porque como en el chat de los directos pues se pone, aparece el link, pues link aquí abajo en la descripción, Ludvar, os ahorráis, código LOOKUP, que seguramente no está aplicando el código y apoyaréis muchísimo el canal. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros y mucha gente que juega Genshin y los jugadores que vuelven después de un tiempo o que empiezan a jugar ahora sienten toda la atmósfera totalmente programada y trabajada para presionarte para sacar un personaje. Ya lo conocéis, los bufos del abismo, hype, FOMO, cosas psicológicas del juego, etc. ¿Qué pasa? Que a día de hoy los DPS duran un año y a veces da gracia si son top meta que duren al menos 2 años, como lo ha hecho en este caso, pues casi que los top 5 son Mabuika, Skirk y los lunares, y Mabuika es de la 5.3 que justo va a hacer un año y unos meses, Skirk es de la 5.7 que estamos acercándonos a que dure un año y los carries lunares, pues ya sabéis, antes de esto pues estarían justo debajo Varesa de la 5.5, no lleva un año, Kimmich de la 5.0, que este sí que digamos que va a hacer un año y medio, pero Kimmich salió del top 10 hasta ahora que ha vuelto Nicole, y luego pues los que andan por ahí, Durin salió hace poco en su equipo de DPS y anda también por ahí muy fuerte, etcétera. Ahí está el ejemplo claro, esto solo es un hecho, es un fact para que veáis cómo los carries no duran más de un año y si acaso da gracias a alguno dure 2, como Nubilet o Arlequino en circunstancias un poco extrañas y muy específicas y con comillas. Esto es el mayor problema de los DPS. ¿Cuándo elegir un DPS para tu cuenta? Si previamente sacaste los soportes por hype, FOMO o porque lo planificaste, entonces eso encaja perfectamente. Si tienes una mecánica importante que te falte y esa mecánica, digamos, ya la conocemos con al menos medio año para poder hacerse una idea de lo que puede llegar a ser ese DPS y siempre es una apuesta al gacha de lo que Hoyoverse luego quiera mejorar. Ejemplos, ¿quieres noctambulismo? A día de hoy los dos mejores equipos de noctambulismo son el de Mabuika y el de Varesa. ¿No te gusta Mabuika? Pues es una buena recomendación Varesa. ¿No tienes a Varesa o no te gusta? Y va a venir Mabuika ahora en el banner junto a Nicole y Durin y Logen en este banner de la 6.6, pues a lo mejor sí merece la pena tener en tu cuenta un equipo de Mabuika derretidos puro con la mecánica del noctambulismo. Mismo ejemplo con Nefer y con Zibai.
Tienes a una, te gusta la otra. Mucha gente dijo, bueno, Nefer top 1 del juego, me vuelvo loco. Ahora justo acaba de runear Nefer y resulta que a Hoyoverse le apeteció sacar a Linea para que Cibai sea el mejor equipo del juego. Ahora Nefer ya no es top 1, es top 2. Hubo mucha gente con sentimientos en contra de todo esto y como sabéis, en Genshin Impact la gente se toma todo demasiado personal y demasiado a pecho. Sí, hubo gente enfadadísima y que había gastado mucho por Nefer y Lauma y ahora ya no es el mejor equipo del juego, es el segundo mejor. Que no pasa nada. Sí, Cibai mejoró a Nefer y eso quizá nunca nadie lo vio venir. También, pero hay que tener en cuenta que como mínimo, con el mismo ejemplo de al menos una mecánica lunar, una mecánica de noctambulismo y ahora que viene Sniesnaya, al menos un equipo de las reacciones estelares que se dice que van a venir, la Herboescarcha, el superconductor estelar de Xandrones será de esta mecánica y las que supuestamente faltan, que en teoría la otra es el Torbellino Crío, pero a saber qué pasa con todo esto, hay que tener. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Lootbar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Lootbar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Lootbar. Pero sobre todo, el carry, teniendo en cuenta esta capacidad y cantidad de power creep constante, hay que tener en cuenta otro factor más, en este caso 2, que es, número 1, este DPS es el mejor DPS de su mecánica, no van a sacar más mecánicas de estas, con lo cual va a envejecer bien. Ejemplos, los mismos que he puesto antes, Varesa y Mabuika para el noctambulismo o Cibai y Nefer para las reacciones lunares, o Flynn si te gusta, que solo son 3, sí. Con lo cual, estos personajes van a seguir liderando su mecánica y van a envejecer un poco mejor que los que a lo mejor con el tiempo terminaron utilizando esa mecánica, pero tienen menos daño por rotación. Ejemplo, Mualani, perfectamente, que se podría pelear por entrar al top 10, pero como ella es la prácticamente única que no se beneficia de Nicole, de todos los personajes de Natlan, va a salir del top 10 a cambio de que Kinich vuelva a entrar, a pesar de que el nuevo set de la 6.6 mejora a Mona y le da 40 daño elemental a Mualani para que el equipo de Mualani, que también se ve beneficiado por la consonancia de la Aquelarre, la consonancia mágica con Durin Mona o Durin Sakarosa o lo que fuera, ya esté a las líneas de no entrar al top 10 y casi que peleándose con Barca dependiendo de cuánto mejor y si tienes Prun C6 y alguna cosa más. Y el otro criterio es qué tan fuerte está en el top 10 de mejores equipos del juego. Porque históricamente en este y en el resto de gachas, pero en Genshin, que llevamos ya 6 años, ha pasado muy pocas veces que uno de los personajes que arrancó siendo top 1 o top 2 dure, como he dicho antes, más de 2 años, pero al menos suele durar 1 año siendo el top 1. Entonces, Mabuika lo ha cumplido, que es el ejemplo que estoy poniendo en el vídeo. Cibai o Nefer seguramente cumplan este patrón y se mantengan estando al menos en el top 5 de mejores DPS del juego entre 1 año como mínimo y 2 años como máximo. Y si nos vamos más atrás, para no repetir ejemplos, Arlequino y Neuvillette son 2 personajes que fueron top 1 Neuvillette y top 2 equipos y DPS del juego en Fontaine y ahora siguen estando en el top 10, por suerte. Neuvillette en una variante de equipos de Skirk con Furina Scoffy en Permafrost y Arlequino ahora con Nicole vuelve a subir y siempre se mantuvo al menos cerca de por el top 5 más o menos después de salir todos los personajes posteriores que la superaron. Y es el ejemplo claro. Si tú apuestas para que veáis el ejemplo final, que no lo sabemos y habría que ver por lo que podría técnicamente llegar a ser de los 3 o 4 equipos estelares, los 2 mejores o al menos el que termine siendo mejor de forma definitiva, ese equipo te va a sobrevivir al menos 1 año y medio, al menos 1 año y como máximo 2, y esa sería la apuesta correcta de los DPS. Pero desde luego, sacar todos, equipar todos. Luego sabéis que cada DPS ya te sacan 1 o 2 soportes solo de ese DPS para que al final un equipo te cueste 3 personajes nuevos y al menos un 4 estrellas C6, que es peor todavía y da muchos más problemas a través del RNG y de los banners. Eso es sobre todo lo que para vosotros puede ser Byte. Al igual que aplicado a los soportes. No todos los soportes son para vuestra cuenta, no todos los soportes mejoran lo que ya tenéis, no todos los soportes vienen a beneficiar lo que ya en
este caso tenéis construido y establecido, que es muy importante. Y sobre todo, no todos los soportes van a hacer que en el futuro algún carry que a ti te guste funcione, porque normalmente lo que han hecho continuamente es, si sacan un DPS que quieren mejorar, le sacan soportes para mejorarlo, como podría ser Linnea para Zibai, pero si sacan un soporte para mejorar carries antiguos que ya no quieren que ese personaje venda, como es el ejemplo de Nicole, van a hacer que esos personajes mejoren, pero nunca van a mejorar más que los DPS top meta que te quieren vender y que acaban de salir hace poco. Y esto es otro facto como una casa. ¿Qué significa eso? Que lo normal va a ser apostar por lo nuevo y sobre todo por las mecánicas, equipos, reacciones y DPS nuevos que quieran apuntar a ser el mejor de su región. Pero es verdad que a menos que tengas 2 o 3 equipos de los que mejora un soporte que viene a mejorar cosas antiguas, normalmente aunque las mejore no te las va a llevar al top 1 ni al top 2, como es el ejemplo que estoy poniendo perfectamente de Nicole. ¿Esto significa que Nicole es skipeable? Irá para otro vídeo, pero la realidad es que es extremadamente buena para algunas cuentas y es un total skip para otras cuentas, según este contexto del vídeo. Así que poquito más, espero haberos enseñado muchísimo, que ahora sí sepáis decidir claramente cuál es un personaje skip para vuestra cuenta y cuál, a pesar de que todo el mundo diga que es el mejor personaje del juego, para vosotros posiblemente sea un Byte. Otro ejemplo es Nefer con Lauma, que a veces con la C1 de Lauma curas, pero si no sientes que es ese equipo muy endeble y te incita a sacar esa C1 de Lauma, o a jugar un 4 estrellas healer como Diona, que hace que el equipo pierda bastante y se nota, y mucha gente pues Nefer no es tan fuerte, no. El juego te genera una estructura para generarte necesidad para que tú luego te hagas gastar dinero. Es lo que hay. Todo esto es muy importante de conocer y eso será tomar muy buenas decisiones. Poquito más. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñis y chaito.